a lo que ya viene haciendo en casa, que es muy difícil de superar, como es el Barça, y otro que efectivamente en algún momento va a tener que hacer algo fuera de casa. Eso es seguro. No sabemos cuándo, ni cómo, ni en qué sitio. Pero no sería la primera vez que ocurren cosas de este tipo. Y después hay una cosa que hay que tener en cuenta. Todos los años hay un equipo de la parte baja que le da un susto a los de arriba. No sabemos si será ahora. Veremos esa alineación del FC Barcelona con Ter Stegen bajo palo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet y Junior Firpo en la zona de cobertura. 4-3-3 para el FC Barcelona con Busquets, Rakitic. Ojito, tercera titularidad para el juego de la imagen a la derecha. El Mallorca arranca el partido. Suerte para el Barça también. No está exento ni muchísimo menos de buen toque de balón, de buen control, de buena disposición, de buena... De igual manera para alejarse de la zona de descenso. Messi intentado filtrar ese balón, no lo permite el ex del Betis. Salva. Un equipo perfectamente capacitado para llevar también el peso del mismo, ¿eh? Vamos a ver. Febas caída dentro del área. Se levanta rápidamente el Mallorca llevando peligro. Leo Messi reactiva la acción de Lenglet. Messi, Griezmann demasiado largo. Aparece Luis Suárez, no puede llegar. Saque de banda para el Real Mallorca que intenta defenderse. El Barça no ha salido a especular. No, para nada. Le vuelve a faltar un poquito. Golpeo de Leo Messi largo al segundo palo. Tocó Luis Suárez, quizás le... Y sale hacia adentro, algo que le dificulta. ¡Ojo al centro y al despegue de Sergi Roberto! Antes lo dices, antes pasa con esa acción de taque cubo para meter ese balón colgado para Dani Rodríguez justo en el momento en el que De Jong. Aparece Griezmann, ahora con su pierna buena para meter el centro. Ter Stegen tiene que regular Reina. Es Griezmann dentro del área. Magistral. ¡Gol! ¡Hola! Soy Antoine Griezmann y acaba de meter un golazo. Picadita de Griezmann. Magistral el francés. Fútbol directo. Segunda asistencia de Ter Stegen. Es la sonrisa del portero. Son dos. Sí, señor, son dos. La anterior, si no recuerdo mal, en el campo del Getafe. Salva Sevilla para el golpeo en el saque de esquina. Balón al segundo palo. Podría ser buena. Rakitic. Sergi Roberto. Salva Sevilla, Luis Suárez y Griezmann. Que no quiere que suceda. Junior otra vez por ese flanco izquierdo para Antoine Griezmann. Sigue insistiendo el Barça que quiere, parece solventar el partido por la vía rápida. Luis Suárez no ha podido ahora con Martín Valdien. Sí, además había fuera de juego. Fuera de juego. Bueno, vemos efectivamente a Junior Firpo comprando el terreno de juego para Sergi Roberto. Leo Messi de nuevo, le presiona ataque cubo. Saque esa rosca para el despegue. El balón Rakitic. Sergi Roberto llega para tocar. Para Rakitic, cocinando el balón el Barça dentro del área. No hay nada para Luis Suárez. Líder de la Liga Santander. Sergi Roberto no va a llegar, sí que lo ha hecho finalmente. Saque de esquina para el cuadro culé con Rakitic. Buena rosca, Busquets y Reina. No sé si ha sido mejor el cabezazo o la intervención. Qué centro, qué remate, qué parada. 1-0. Los tres, Jordi, los tres. El golpe. Frenkie de Jong. Griezmann de primeras. Leo Messi. ¡Oh! ¡Al fútbol de nuevo! ¡Gol! ¡El bueno es Messi! ¡El bueno es Messi! ¡Messi intratable! ¡Otro balón de oro! ¡El golazo! Otra vez juega el Mallorca. Con Febas el disparo. Y finalmente también Dani Rodríguez, el Mallorca. Ahora es taque cubo dentro del área para meter ese balón atrás. Busquets, Suárez, Junior. Vamos a ver, Junior. Piqué. Frenar a Barça. Messi para meter ese balón el Barça. Vemos. Oh, Suárez, Griezmann, Messi, Suárez. A meter ese balón que despeja Raillo. Messi desde donde marcó, ahora prefiere centrar. Messi filtra para Sergi Roberto. Wow, lo que acaba de hacer. No le puede parar nadie. Taque cubo impresionante hasta que llega el Lenglet. Va a ver la cartulina amarilla o no. Con falta habrá suficiente, pero taque cubo está tirando del cuadro Berbellón de una forma espectacular. Para el compañero, y aquí no fue así, pero algo sí. Balón para Junior. Suárez la deja pasar. Messi no llega. Perfecto al corte. Falta al Mallorca por marcarle. No lo ha hecho todavía y bueno, entiendo que tendrá ganas el fútbol español. Al César lo que es del César. Suárez. Balón al tira. Frenkie de Jong. Con ese pase llovidísimo. Caída dentro de la... Suárez. Messi controla. Pecho. Dispara. Sale. Sigue esa muerte. Se la lleva Suárez. Puede ser el tercero. Suárez se canta. Penalti.
creo, ¿o no? Yo creo que lo ha regateado bien, pero se ha trastabillado y ha perdido pie. Sí, no, porque no protesta Luis Suárez. Es que no hay penalti de ninguna de las maneras. Leo Messi dejando el balón para Griezmann, apareciendo salva Sevilla, insiste Messi. Barça, evidentemente, estar a tope en estos partidos. Con la intención de cambiar, no filtrar. Maravilloso pase dentro del área. Budimir se envenena y gol, 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 gol de Budimir para el 2-1. El Mallorca, que saca fuerzas de flaqueza, levanta el puño. El croata de origen bosnio, que logra su cuarto gol en la Liga Santander. Y ahí tenéis a los aficionados verdes. Suárez penetra dentro del área. Le da con potencia. Es verdad que Leo tampoco es muy dado a centrarse en hablar con... Aquí quiere meter otro antes de que se acabe la primera parte. Suárez. Messi. Otro tiro y otro gol. Los goles de Messi se ven antes de que acaben de entrar. ¡Gol! Uno más para Leo Messi. Clarividente de nuevo. Tocado por Los Ángeles. Tocado por él mismo. Ahí como se mueve. Frenkie de Jong, brutal. Después a Suárez. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Suárez. ¡Suárez! 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 ¡Dios bendito, qué gol! ¡Felicitaciones para Suárez, malabarista del balón! El charrúa que levanta al público del estadio del Camp Nou con un... Seguir jugando, que arrastra a sus compañeros a que eso siga siendo de la misma manera. En cuanto al Mallorca, tienes un jugador... Cuidado aquí. Contaque, le frena Junior y acaba recuperando. Observad ahí en la parte baja de la imagen. Sí, se lo estaba reclamando Griezmann. ¡Rakitic! Es que a punto está de meter el quinto. Sí, es el que falta por unirse a la fiesta para también expresarle a su entrenador: robo balones, juego y también hago gol. Espera Leo Messi. Taque Cubo, que sigue silbado por el público del Camp Nou. Taque Cubo, taque para meter el... Ahí vemos a Lenglet como derriba. Se adelanta demasiado ese balón Leo Messi. Reina del Real Mallorca para... Vamos a ver, Sastre para meter ese centro. Piqué, ruptura de Rakitic. Veremos si hay fuera de juego o no. De momento no. Frenkie de Jong se quedó a las puertas del gol, pero olía espectacular, elegantísima. Que pase le ha metido a Griezmann. Griezmann dentro del área. Reina, paradón de Reina. Ahí ha desempolvado, si es que tenía polvo, el traje les para el jugador cedido por el Watford. Ahí lo tenemos. Se decanta para su pierna buena. Ahí te la dejo. Le dice a Luis Suárez, un recorte, un disparo fácil para... Jordi, fundamentalmente porque el Barça sigue ofreciendo y proponiéndole una presión alta al Mallorca. Roberto ahí se equivocó. Y esto por hablar. El cuerpo para que le rebote el balón. Busquets, despuela, Messi, arriba. Es humano Messi. Que aparte lo hace todo en un espacio tan reducido y con tanta precisión y después con la rodilla. Sí. En vivo, Taque Cubo para meter el centro. Intentado muchas cosas al Barça, pero que tiene un perfil completamente diferente. ¡Ojito! ¡Gol de Budimir! Con ese balón colgado largo, se impone con sus centímetros el croata de origen bosnio para lograr su quinto gol en la Liga Santander, su segundo gol en el partido de hoy. Con 4. Taque Cubo. Pisotón. Sí, le pisa. Pie izquierdo. Jordi. A la gente. Había jugado poco. Sánchez sigue sin caer Messi. Filtraba ese balón. Arturo Vidal. Suárez. A la media vuelta. Cucho Hernández. Altura de Sergio Roberto. Le mete el balón a Suárez. Trabaja de espaldas a puerta. Messi. ¡Gol! ¡Gol! De Leo Messi. De nuevo Messi. Otra vez Messi. En el Camp Nou, en las porterías, las arañas mueren a pares. Con ese zapatazo de nuevo de Leo Messi, que ha limpiado la portería.